Esto me pasó en el año 2014 más o menos. Yo trabajaba en una empresa de camiones llamada International en Lo Espejo. Con un amigo trabajábamos en el turno de 11:30 de la mañana a 9:30 de la noche, así que éramos los últimos en salir de la empresa. Para terminar nuestro turno debíamos dejar todo cerrado y para hacerlo teníamos que caminar hacia el fondo del terreno donde estaba ubicada la empresa. Ahí marcábamos huella, apagábamos las luces y finalmente cerrábamos con candado. El turno normal de casi todos los trabajadores de la empresa era de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que con mi compañero nos quedábamos solos por 3 horas y media, algunas veces acompañados solo por los guardias. Siempre que nos quedábamos solos con mi compañero, en ese lugar empezaban a manifestarse los fenómenos paranormales. Se apagaban las máquinas y las luces. Se escuchaban golpes, obviamente todo esto sin ninguna explicación que pudiera justificar todos estos extraños sucesos. Un día, mientras estábamos fumando un cigarro con uno de los guardias en un descanso, se me ocurrió preguntarle si él sabía acerca de estos fenómenos paranormales que pasaban en la empresa. Él se quedó con el cigarro a 2 centímetros de su boca y me quedó mirando como si lo que le había preguntado de alguna forma lo hubiera puesto incómodo. Volvió a concentrarse en el cigarro. Le dio una quemada muy grande y mientras botaba el humo comenzó a decirme que antes de que International estuviera en ese lugar, había una fábrica de pintura Cerecita que se quemó y que había cobrado la vida de algunos trabajadores, de un bombero y al parecer también de algunas personas que iban pasando cerca de la fábrica en el momento en el que se generó el incendio, pero de eso él no estaba seguro. Me contó también que el incendio fue tan grande que los tarros de pintura salían volando como proyectiles hacia la calle y eso fue lo que habría provocado la muerte de las personas que iban pasando por afuera. Un viernes por la noche, el último día de trabajo de la semana, con mi amigo estábamos junto al reloj esperando la hora para marcar la salida, cuando empezamos a escuchar pasos y golpes entre los camiones. Yo le dije a mi amigo si había escuchado y él me dijo que sí, que debía haber entrado alguien a robar. Nos quedamos callados esperando que alguien apareciera cuando escuchamos que dejaron caer el capot de uno de los camiones. Los dos saltamos del susto. Le dije que marcáramos y que nos fuéramos porque era obvio que estaban penando. Pero mi compañero me dijo que no, que deberíamos esperar porque faltaba muy poco. Para no quedar con la duda de si había entrado alguien o si nos estaban penando, le dije a mi compañero que iría a mirar si andaba alguien. Caminé hacia los camiones y por más que busqué por todas partes no había absolutamente nadie más que nosotros. Cuando fue la hora de marcar, lo hicimos y rápidamente nos fuimos con dirección a la salida. En el momento en el que estábamos poniendo el candado, escuchamos los gritos más horribles que te puedas imaginar. Parecía como si un grupo de personas desesperadas gritaran de dolor, como si se estuvieran quemando vivas. Salimos corriendo con el corazón en la mano. Ni siquiera terminamos de cerrar el candado. Lo único que queríamos era salir de ahí. El día lunes, cuando llegamos a trabajar, comentamos con algunos compañeros lo que nos había pasado. En un principio creí que nos tomarían por locos o algo parecido, pero para mi sorpresa, ellos nos confirmaron que en ese lugar habían muerto unos trabajadores de la fábrica quemados y que diéramos gracias de que no se nos había aparecido el bombero que murió asfixiado. En esta empresa ocurrieron muchas cosas en los corrales de atrás sin que hubiera nadie más que mi compañero y yo. Sin ninguna explicación comenzaban a sonar las bocinas de varios camiones al mismo tiempo. Incluso una vez vimos a una persona sentada en la cabina de uno de los camiones y al acercarnos para preguntarles qué estaba haciendo ahí, no encontramos a nadie. La historia que quiero contarles está relacionada, por decirlo de alguna forma, con los vampiros energéticos. Estas personas que te roban energía consciente o inconscientemente, no sabría definirlo de una forma más concreta, pero la verdad es que me ocurrió varias veces. La primera vez que me ocurrió y que fui consciente de lo que me estaba pasando fue cuando trabajaba en una tienda de retail en la sección de cerámicos. Recuerdo que un día llegó mi supervisor con una señora en silla de ruedas. La señora se veía muy cansada y parecía que estaba harta de estar en su silla de ruedas. Incluso estaba sentada de una forma muy extraña, como de medio lado, como si ya no supiera en qué posición ponerse para sentirse un poco más cómoda, y el color de su piel tenía un tono grisáceo, lo que realmente le daba el aspecto de una persona que no se veía bien.
El supervisor se acercó hacia mí disimuladamente y me dijo que la acompañara, que la llevara a comprar todo lo que necesitara. En este momento no recuerdo si era cerámica o piso flotante, pero que ella compraría de acuerdo a lo que yo le recomendara. Yo no tenía ningún problema en ayudarla. De hecho, muchas veces me tocaba ayudar a decidir a las personas lo que tenían que comprar, pero esta vez fue totalmente diferente. En el momento en que tomé las manillas de la silla para empezar a empujarla, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Sentía realmente como si alguien me hubiera tirado al suelo y sin piedad me estuviera pateando el estómago. Era un dolor muy extraño. Yo estaba acostumbrado a levantar muchas cajas de cerámicos por turnos que pesaban, en esos años, entre 25 a 40 kilos, porque aún no existía la restricción de peso que existe en el día de hoy. Incluso algunas veces levantaba más de una a la vez para apurar el trabajo. Pero recuerdo que empujar la silla de ruedas de esta señora me estaba resultando un trabajo que requirió mucho más esfuerzo del que necesité para levantar cualquier otra caja de cerámicos. A medida que íbamos recorriendo el pasillo, le fui explicando para qué servía cada piso, y cada vez que podía le preguntaba qué era lo que ella estaba buscando, porque de verdad quería terminar luego con ella. Era increíble lo mucho que pesaba. Era una señora de contextura delgada y que no medía más de 1,60 m, pero a medida que avanzábamos por el pasillo, cada vez se me iba haciendo más difícil mover la silla de ruedas. Por un momento llegué a pensar que quizás las ruedas de la silla estaban desinfladas y que por eso me costaba moverlas, pero no. Las ruedas se veían en perfectas condiciones. Además, el dolor de estómago que sentí en el momento de tocar la silla de ruedas, ahora lo sentía distinto. Era como si este dolor de alguna forma me mantuviera unido a esta persona cada vez que la movía. Pero lo más extraño de todo esto es que a medida que avanzábamos por el pasillo, esta señora recuperó su postura en la silla. Se veía claramente que se iba sintiendo mejor. Le volvió el color a su cara y cada vez hablaba más. Cuando terminamos de recorrer el pasillo, le recomendé los productos que necesitaba, le entregué los códigos correspondientes para que pudiera pagar en caja y no recuerdo qué hice después. Estaba muy cansado. Creo que debo haberla llevado a la caja para que pagara, o no sé si llegó alguien a buscarla, la verdad, no lo recuerdo. Tengo borrada esa parte de esta historia. Lo que sí recuerdo y perfectamente es que estaba extremadamente cansado. Esto me pasó cuando llevaba un par de meses trabajando como vendedora en un local de ropa. En la tienda había un espejo en la puerta del baño y la verdad es que a mí nunca me han gustado los espejos, porque creo que pueden funcionar como portales. Esa tarde estaba trabajando con la esposa de mi jefe. Estaba atendiendo a una clienta y tuve que ir a buscar un producto que no teníamos en la tienda, al otro local que tiene mi jefe, que queda justo enfrente del que yo trabajaba. Mi jefa se quedó conversando con la clienta mientras yo iba a buscar lo que necesitaba. Llegué a la otra tienda y encontré lo que andaba buscando. No me demoré más de 2 minutos y cuando venía entrando de vuelta vi a mi jefa hablando con la clienta, todo normal, pero te juro que del espejo de la puerta del baño vi salir una silueta a toda velocidad. Me quedé en la puerta, paralizada sin querer entrar. Mi jefa se me acercó y me preguntó si me pasaba algo y le dije que sí, que no quería entrar porque había visto salir del espejo una silueta. Lo que no le dije fue que tengo una percepción un poco más desarrollada que el común de las personas, o como diría alguien por ahí, tengo mi sexto sentido más desarrollado. Déjate de hablar tonteras, estamos solo la clienta y yo y ninguna silueta salió del espejo. Pero yo sentía, no la veía, pero sentía que había alguien más ahí junto a nosotros. Días después le conté a uno de mis compañeros de trabajo lo que había pasado con el espejo y él, sin mirarme directo a los ojos, creo que con un poco de sentimientos encontrados por no habérmelo contado antes, me dijo que hace algún tiempo una persona había muerto justo en la entrada del local, justo en el lugar donde vi salir a la silueta del espejo. Yo no supe qué decir. Yo trabajé muchos años en un geriátrico acá en donde vivo, en Buenos Aires. En ese geriátrico había una paciente que atendí por muchos años, Violeta, que en paz descanse. Las dos veníamos del mismo pueblo, pero no nos conocíamos de allá. Ella era una señora mucho mayor que yo.
¿Recuerdas que te dije que había trabajado por muchos años en el geriátrico? Es totalmente cierto, pero para que te quede más claro, fueron muchos periodos en los que trabajé ahí. Recuerdo que Violeta, cuando aún podía caminar, me ayudaba a lavar platos y a poner la mesa. Eran actividades que no le requerían hacer mucho esfuerzo, pero la ayudaban a mantenerse activa. Pasaron los meses, yo dejé de trabajar en el geriátrico por un tiempo y cuando volví a Violeta, como es natural, sus huesos comenzaron a fallarle y tuvo que empezar a usar una silla de ruedas algunas veces, pero aún podía caminar por sí sola. Nuevamente dejé de trabajar en el geriátrico y cuando volví, Violeta dependía totalmente de su silla de ruedas. Ya no podía moverse sin ella. Fueron 4 veces las que dejé de trabajar en el geriátrico y volví al tiempo después. Esa última vez cuando llegué, Violeta ya estaba muriendo. Ese día cuando llegué al turno, Violeta estaba en sus momentos finales. Ella me tomaba de la mano, pero se notaba que estaba muy mal. Y llegó un momento durante la madrugada que empezó a tener el ronquido que acá en Argentina le llamamos el ronquido de la muerte, que se produce cuando el cuerpo está a punto de apagarse. Cuando llegó el momento en que ya definitivamente se fue de este mundo, yo la cambié, la dejé con su mejor ropa e incluso lo maquillé un poco para que no se viera tan pálida. Aunque la verdad es que me costaba mucho entender que se estaba yendo. No lo podía creer. En el geriátrico yo trabajaba día por medio. Violeta falleció el día lunes y cuando volví el miércoles por la noche, escuché pasos en el pasillo y pensé que era Raquel, otra abuela que sí caminaba. Me acerqué para ver si necesitaba algo, pero al final del pasillo no estaba Raquel. La que venía caminando era Violeta. Ella había muerto tullida. No podía estirar sus extremidades y la mayor parte del tiempo permanecía en posición fetal, pero la persona que venía caminando hacia mí no parecía tener 90 años, que eran los que tenía Violeta cuando falleció. La mujer que venía acercándose parecía ser una joven de no más de 20 años. En un momento, agarrada de la baranda del pasillo, me miró directo a los ojos y empezó a mover su mano libre y sus piernas sin dejar de decirme: «Mira lo bien que estoy». Los movimientos siguieron por unos segundos hasta que se soltó de la baranda y comenzó a acercarse. «Mira lo bien que puedo caminar». Yo soy una persona muy miedosa, pero en ese momento no sentí miedo, no sentí nada de miedo. Estaba ahí simplemente mirándola sin poder decir una sola palabra cuando, de la nada, desapareció frente a mis ojos. Yo puedo asegurarte que no estaba dormida. Lo digo con toda la seguridad del mundo porque recuerdo perfectamente que estaba mirando una película en la tele cuando escuché los pasos. En un principio no entendí por qué me había visitado. Si bien muchas veces nos vimos en el geriátrico, la verdad es que nunca tuvimos una relación más allá de eso. Me refiero a pasar tiempo juntas o algo por el estilo. Solo compartíamos cuando ella me ayudaba con los quehaceres, pero pronto lograría entender su motivo. A la semana siguiente de la visita de Violeta, en un negocio en la esquina de mi casa, me encontré con su hija y ella obviamente estaba muy mal por la muerte de su madre. Fue en ese momento cuando entendí todo. Le conté a la hija de Violeta lo que había pasado y lo bien que la había visto. Ella vivía muy lejos, era muy extraño que me la encontrara ahí cerca de mi casa, pero yo ya lo había entendido todo. Violeta vino a avisarme que estaba bien para que yo pudiera decírselo a su hija. Ese era el mensaje que debía entregar. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.